Tu madre me dio una vida que nunca pedí. Simplemente le devolví este don maldito. El silencio cavernoso de la capilla universitaria pesaba sobre los hombros de Miguel Vargas con el peso de una estructura arquitectónica que no había resistido la prueba del tiempo. Las altas bóvedas góticas absorbían los sonidos, el roce de los programas, la tos contenida, el crujido de los bancos de madera bajo cientos de dolientes. La luz a través de los vitrales caía en rayos oblicuos, tiñendo los rostros presentes en tonos fríos de azul y púrpura. El aire olía a incienso, cera para madera y lirios marchitos, aromas que Miguel ahora asociaría para siempre con el final de su antiguo mundo. Estaba de pie tras el atril de roble oscuro, sus dedos apoyados sobre la superficie pulida, el único sostén en una habitación que giraba lentamente a su alrededor. Ante él se extendía un mar de rostros, profesores universitarios con chaquetas de tweed, antiguos estudiantes de su madre, vecinos, bibliotecarios, desconocidos cuyas vidas ella había tocado alguna vez con su callada bondad. En la primera fila estaba sentada Carmen, su hermana, impecablemente vestida incluso en el duelo, con 2 niños a los lados. Su marido le sostenía la mano. Miguel estaba solo. Carraspeó. El sonido rebotó contra las paredes de piedra. Mi madre, comenzó, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Fue el corazón silencioso de esta ciudad. La frase estaba ensayada. Había escrito este discurso durante 3 días, construyendo cada oración con la precisión de un plano arquitectónico. Las emociones eran material que debía controlarse, organizarse, canalizarse en la dirección correcta. No podía permitirse derrumbarse aquí, ante esta gente. Elena Vargas no buscaba reconocimiento. No pronunciaba discursos rimbombantes. Su labor se realizaba bajo la luz tenue de la sala de lectura, en conversaciones tranquilas con estudiantes perdidos, en notas dejadas en los márgenes de los libros para quienes vinieran después. Miguel hizo una pausa. Sus ojos grises recorrieron las filas. Ella creía que toda historia debía tener un buen final, y dedicó su vida a ayudar a las personas a encontrar el suyo. Varias personas asintieron. En algún lugar del fondo, una mujer se llevó un pañuelo a los ojos. Miguel continuó, llegando al clímax del discurso. Esa historia que toda la ciudad había escuchado docenas de veces, que había transformado a Elena Vargas de buena persona en símbolo. Muchos de ustedes recuerdan octubre de 2016, la noche en la azotea del dormitorio, cuando mi madre salvó la vida de Arturo Finch. Su voz tembló ligeramente al pronunciar ese nombre, pero se obligó a continuar. Un joven estaba al borde del precipicio, literal y metafóricamente. Ella no llamó a la policía, no pidió ayuda, simplemente se acercó a él y habló. 3 horas, en el frío, bajo la lluvia. No retrocedió hasta que él se alejó del borde. Miguel miró el ataúd que descansaba frente al altar. Cerrado. La caoba pulida reflejaba la luz de las velas. Ella construía puentes donde otros solo veían abismos. Su voz se fortaleció. Y ese puente es su legado. Un puente entre la desesperación y la esperanza. Entre la oscuridad y la luz. Entre la pérdida y... No terminó. No podía. El dolor ascendió por su garganta en oleadas, amenazando con desbordarlo. Apretó con más fuerza los bordes del atril, sintiendo cómo la madera se clavaba en sus palmas. Respiración profunda. Exhalación. Control. Su luz permanecerá con nosotros. Retrocedió del atril. Gracias. No hubo aplausos. Eran funerales. Pero el silencio que siguió estaba lleno de asentimiento. Miguel descendió lentamente de la plataforma. Cada paso parecía un esfuerzo. El sacerdote le puso una mano en el hombro, susurró algo reconfortante. Miguel asintió sin escuchar las palabras. El velorio se celebraba en la gran sala de conferencias de la biblioteca universitaria, el lugar donde Elena había pasado 35 años de su vida. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos, repletas de bandejas con sándwiches que nadie comía y jarras de limonada que lentamente perdían sus burbujas. La gente se reunía en pequeños grupos, hablaba en voces contenidas, compartía recuerdos. Miguel estaba junto a la alta ventana arqueada, sosteniendo una taza de té frío. Afuera, la lluvia otoñal se deslizaba por el cristal, desdibujando los contornos de los viejos robles del parque.
Se había desconectado del murmullo de voces compasivas, permitiendo que se convirtieran en ruido blanco. El recuerdo llegó sin previo aviso, con claridad aterradora. 3 años atrás, su loft. La noche en que el proyecto de reconstrucción del centro municipal fracasó en la presentación final. Miguel estaba sentado en su mesa de dibujo, rodeado de una montaña de papel arrugado, la manifestación física de su incompetencia. Cada bola era una idea rechazada, prueba de que su enfoque era equivocado, su visión insuficiente. El olor a café se mezclaba con el olor a desesperación. Elena apareció sin llamar. Era la única persona a quien le había dado llave. No lo abrazó, no pronunció consuelos banales. Simplemente se acercó a la mesa, miró el último plano que él intentaba salvar. Su dedo recorrió lentamente una de las líneas axiales. Todo gran edificio comienza con una línea honesta, Miguel. Su voz era suave, pero absolutamente segura. Encuentra la tuya, lo demás vendrá solo. Esa frase se convirtió en su fundamento, no solo un principio profesional, sino una brújula moral. Honestidad, integridad estructural, rechazo de los compromisos con la verdad por conveniencia. Elena le había enseñado eso. Ella era la encarnación de... Señor Vargas. La voz rompió el recuerdo. Miguel se giró bruscamente. A través de la multitud de dolientes se movía una figura que rompía toda la armonía fúnebre. Un hombre de unos 55 años, en traje marrón arrugado, corbata aflojada, botón superior desabrochado. Su rostro ancho e hinchado expresaba no tristeza, sino fatiga profesional. Ojos azul pálido miraban a Miguel con el distanciamiento de alguien para quien la tragedia ajena es rutina diaria. El detective Franco Molina. Concédame un minuto. No era una petición. Molina puso su pesada mano sobre el hombro de Miguel, un gesto que parecía reconfortante, pero se sentía como captura. Lo condujo hacia la salida de la sala, lejos de la gente. Se detuvieron en un estrecho pasillo entre estanterías. El olor a encuadernaciones antiguas se mezclaba con el aroma de cera para pisos. Las lámparas fluorescentes arrojaban luz dura y antinatural. Molina soltó su hombro, sacó una pequeña libreta gastada. Hemos concluido el primer interrogatorio de Arturo Finch. La voz del detective era baja, monótona. No miraba a Miguel a los ojos, su mirada estaba dirigida sobre su hombro. Está completamente cuerdo. La evaluación psiquiátrica lo confirmó. No muestra arrepentimiento. Miguel guardó silencio. Sus dedos apretaron la taza de té. Molina pasó la página de la libreta. Encontró el registro que buscaba. Dio una explicación de sus acciones. Citaré textualmente. El detective aclaró su garganta y comenzó a leer con la misma indiferencia con la que habría leído una lista de evidencias. Quiero que comprendan. Elena Vargas no me salvó. Me condenó a 10 años de sufrimiento, 10 años de existencia que no elegí. No la maté. Rescindí nuestro contrato. Cada palabra caía sobre Miguel con el peso de una viga de hierro. El mundo se redujo a ese pasillo, a la voz monótona del detective, a las palabras absurdas y monstruosas. ¿Contrato? Miguel escuchó su propia voz como si viniera de lejos. ¿De qué habla? Molina se encogió de hombros, un gesto mínimo que expresaba completa indiferencia ante las sutilezas filosóficas. Afirma que hace 10 años su madre lo convenció de no saltar desde la azotea del dormitorio. Sellaron algún tipo de pacto. Él considera que ella le impuso una vida que no quería vivir. El detective cerró la libreta. Esa es su versión del motivo. Versión. La palabra flotó en el aire, ofensiva en su neutralidad. La ira explotó en el pecho de Miguel con tal fuerza que por un momento no pudo respirar. Su voz, cuando habló, sonó cortante, rebotando contra las estanterías. Esto es una locura. Ese hombre es un psicópata. Mató a mi madre y ahora intenta justificarlo con demencia filosófica. Molina no reaccionó. Su rostro permaneció como una máscara de fatiga profesional. Comprendo sus sentimientos, señor Vargas. No. Miguel dio un paso adelante, casi pisando al detective. No comprende. Repite sus palabras como si significaran algo. Mi madre le salvó la vida. Es una heroína y usted le da tribuna. Señor Vargas. La voz de Molina se endureció ligeramente. No le doy tribuna a nadie. Le informo datos que la familia de la víctima tiene derecho a recibir.
El motivo del sospechoso es parte del caso. Pero esto no es un motivo, es difamación. Las manos de Miguel se cerraron en puños. La taza de té cayó al suelo, haciéndose añicos. No lo notó. Debe proteger su nombre, no permitir que ese monstruo. Protejo la ley. Molina guardó la libreta en el bolsillo interior. Arturo Finch será juzgado por asesinato en primer grado. Sentencia máxima, cadena perpetua sin libertad condicional. El fiscal está seguro de la condena. Esa es la única protección que puedo ofrecer. Las palabras sonaron definitivas. La conversación había terminado. Molina se giró para marcharse. Quiero verlo. La voz de Miguel sonó hueca. El detective se detuvo, se volvió. ¿Qué? Arturo Finch. Quiero reunirme con él. Hablarle. Molina negó lentamente con la cabeza. Imposible. Está bajo custodia esperando juicio. Solo su abogado tiene acceso. Es el protocolo. Protocolo. Otra palabra que convertía la tragedia en procedimiento administrativo. ¡Al diablo con el protocolo! Miguel casi gritaba. ¡Es mi madre! ¡Mató a mi madre! ¡Tengo derecho! No tiene ningún derecho en este asunto, señor Vargas. La voz de Molina se volvió fría. Váyase a casa. Llore a su madre. Permita que el sistema de justicia haga su trabajo. Se marchó. Sus pasos pesados se desvanecieron en algún lugar de la biblioteca. Miguel se quedó solo en el pasillo, rodeado de fragmentos de la taza de porcelana y té derramado. La ira pulsaba en sus sienes. Su misión se cristalizó con absoluta claridad. Debía proteger el legado de su madre. Debía asegurarse de que el mundo entero viera a Arturo Finch tal como era, un asesino demente intentando profanar la memoria de una mujer santa. ¿El sistema no quería ayudarlo? Encontraría otro camino. Miguel no se despidió ni de Carmen ni de los invitados. Salió de la biblioteca bajo la fría lluvia otoñal, subió a su auto y condujo hacia la comisaría de Valdemora. El trayecto duró 20 minutos. Los limpiaparabrisas raspaban monótonamente el parabrisas. Las calles familiares de su ciudad natal pasaban borrosas por la lluvia. Parecían extrañas y hostiles. Miguel apretaba con fuerza el volante, su mandíbula tensa. Debía ver a Arturo Finch. Mirar a los ojos al hombre que había pronunciado esas palabras. Ver allí la locura, el vacío. Cualquier cosa que confirmara lo obvio. La comisaría estaba en las afueras de la ciudad, en un edificio bajo de ladrillo construido en los 70. Miguel aparcó, entró corriendo, empapado y temblando de frío y rabia. Dentro olía a café barato y limpiador de pisos. Las lámparas fluorescentes arrojaban luz mortecina sobre paredes beige descascaradas. Detrás del alto mostrador de cristal antibalas estaba sentado un sargento de guardia mayor, inclinado sobre un periódico con un crucigrama. Miguel se acercó a la ventanilla, golpeó el cristal. El sargento levantó lentamente la vista, evaluó al hombre empapado y despeinado frente a él. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito ver a Arturo Finch. Las palabras salieron cortantes. Inmediatamente. El sargento dejó el bolígrafo. ¿Nombre? Miguel Vargas. Soy el hijo de la víctima, Elena Vargas. La expresión del sargento no cambió. Lamento mucho su pérdida, señor Vargas, pero no puedo organizar ese encuentro. El sospechoso está bajo custodia. Solo su abogado tiene acceso. Son las normas. ¡Al diablo con las normas! La voz de Miguel se quebró en un grito. Varios oficiales al otro extremo de la sala se volvieron. «Ese hombre mató a mi madre. Tengo derecho a mirarlo a los ojos». «Señor, cálmese». «No, no me entienden. Dice cosas monstruosas sobre ella. Debo...» Miguel vio la puerta detrás del sargento. Una placa. Salas de interrogatorio. En algún lugar allí, tras esa puerta, estaba sentado Arturo Finch. Tan cerca. En un arranque de desesperación y rabia, Miguel se lanzó hacia la puerta lateral que conducía al interior de la comisaría. Logró tirar de la manija, cerrada, antes de que una mano pesada cayera sobre su hombro. El detective Molina se materializó desde algún pasillo. Junto a él apareció otro oficial, joven y atlético. Juntos, suave pero inflexiblemente, apartaron a Miguel de la puerta, lo giraron hacia la salida. «Señor Vargas, no cree problemas». La voz de Molina era uniforme,
carente de enojo o compasión. Ni a usted ni a nosotros. Miguel intentó liberarse. El joven oficial apretó más su brazo. Lo empujaron de vuelta al vestíbulo, hacia las puertas de entrada. El aire frío de la calle le golpeó el rostro. «Váyase a casa». Molina lo soltó. Lloré a su madre. «Permítanos hacer nuestro trabajo». La puerta se cerró ante las narices de Miguel con un chasquido sordo de cerradura. Permaneció bajo la lluvia en los escalones de hormigón de la comisaría, empapado, temblando, humillado. La impotencia total y absoluta lo inundó. El sistema lo había rechazado. Le había negado el derecho a la confrontación, el derecho a defender el honor de su madre. Regresó lentamente al auto, se sentó al volante. Su reflejo en el espejo retrovisor lo miraba con ojos vacíos. El loft lo recibió con silencio cavernoso. Miguel cerró tras de sí la pesada puerta metálica, se apoyó contra ella. El agua goteaba de su abrigo, formando un charco en el piso de hormigón pulido. Miró a su alrededor. Techos altos, ventanas arqueadas desde las que se veía el puente de Triana envuelto en bruma de lluvia. Mesa de dibujo de roble y acero. Silla Le Corbusier. Estanterías donde los volúmenes estaban ordenados por color. Ficus en la esquina. Orden perfecto. Geometría impecable. Templo del control y la racionalidad. Pero ahora toda esa belleza estéril le parecía a Miguel una decoración frágil, una fachada falsa que ocultaba el vacío. Se quitó el abrigo mojado, lo arrojó sobre una silla, caminó hacia el bar de la pared del fondo. Sacó una botella de whisky de Malta, sirvió una porción generosa en un pesado vaso de cristal. Lo bebió de un trago. El alcohol quemó su garganta, pero no trajo alivio. Las palabras de Arturo Finch resonaban como eco en el silencio del loft. Me condenó a 10 años de sufrimiento. Rescindí nuestro contrato. Locura. Locura obvia, patológica. Pero ¿por qué el detective lo citó con tanta calma? ¿Por qué el sistema aceptaba esas palabras como motivo legítimo? Miguel sirvió más whisky. Su mano temblaba ligeramente. Había perdido la primera batalla. No pudo atravesar el muro burocrático. Se quedó solo con su dolor, rabia y las palabras monstruosas del asesino. Un timbre fuerte y estridente rompió el silencio. Miguel se sobresaltó, casi dejando caer el vaso. Miró el reloj. 9 de la noche. ¿Quién podía ser a esta hora? Se acercó al panel junto a la puerta, presionó el botón. En la pequeña pantalla en blanco y negro apareció una figura borrosa con chaqueta de mensajería. Entrega urgente para el señor Miguel Vargas. Miguel frunció el ceño, pero presionó el botón de apertura de la puerta de abajo. Unos minutos después sonaron golpes. Abrió. El joven mensajero le entregó una tableta para firmar y un sobre cremoso, denso. El papel era caro al tacto. En la esquina superior izquierda, un logotipo en relieve. Morrison, Fitch y Asociados, el bufete que defendía a Arturo Finch. Miguel firmó, cerró la puerta. Se quedó mirando el sobre en sus manos. Un presentimiento pesado le oprimió el pecho. Abrió el sobre, sacó la única hoja de papel. No era una notificación legal oficial, era un mensaje personal, escrito con letra pequeña, obsesivamente pulcra. Señor Vargas, no pido perdón, pido comprensión. La verdad sobre lo que ocurrió en la azotea la noche del 14 de octubre de 2016 no está en los artículos periodísticos, no está en los mitos heroicos que creó esta ciudad. Está en el diario Violeta Moleskine de su madre, en el cajón de su escritorio de caoba. Bajo el fondo falso, el mecanismo se abre con un pasador del lado izquierdo. Lea la entrada del 14 de octubre de 2016. Después de eso, ambos seremos libres. A.F. Miguel releyó la carta. 1 vez, 2, 3. Cada detalle era inquietantemente específico. Diario Violeta, Moleskine, escritorio de caoba, fondo falso, pasador del lado izquierdo. O bien era una mentira cuidadosamente construida, o bien Arturo Finch realmente había estado en el apartamento de su madre. Vio su escritorio, conocía el escondite. Ambos seremos libres. Un frío reptó por la columna vertebral de Miguel. Se acercó a la ventana, miró Valdemora sumergida bajo la lluvia. En algún lugar allí, en el apartamento sobre la librería del centro, estaba el escritorio de su madre, y en él,
Posiblemente yacía la prueba de la monstruosa mentira del asesino. O... Miguel no se permitió terminar el pensamiento. Debía verificar. Debía encontrar ese diario y ver que había páginas en blanco, o notas sobre el clima, o listas de libros para pedir. Cualquier cosa, excepto confirmación de las palabras de Arturo Finch. Su dolor retrocedió, cediendo lugar a una nueva y sombría determinación. La rabia se transformó en algo más frío y peligroso, la necesidad de conocer la verdad, cualquiera que fuera. Miguel dobló la carta, la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó el teléfono, marcó un número. «Carmen, soy Miguel. ¿Tienes la llave del apartamento de mamá?» Pausa al otro lado. «Sí, claro. ¿Por qué?» «Necesito recoger algo, mañana por la mañana. ¿Puedes dármela?» Otra pausa, más larga. «Miguel, ¿estás bien?» Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Empapado, despeinado, con brillo febril en los ojos. «Sí», mintió. «Solo quiero recoger algunos documentos, para la funeraria». «Está bien, ven mañana a las 9, antes del juicio». Miguel colgó. «Antes del juicio». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y siniestras. Volvió a mirar la carta en su mano. «Ambos seremos libres». Miguel lo creía en la libertad a través de la verdad. Creía en la verdad como fundamento sobre el cual se construía el orden. Pero por primera vez en su vida comenzó a temer lo que podría descubrir cuando empezara a excavar. El sueño no llegaba. Miguel yacía en la cama, mirando fijamente el techo de su loft, donde la luz de la luna a través de las ventanas arqueadas dibujaba patrones geométricos en el hormigón. Normalmente, esas líneas nítidas lo calmaban. Orden, control, previsibilidad. Ahora parecían barrotes de prisión. Segunda noche sin dormir. Las palabras de la carta de Arturo Finch pulsaban en su conciencia con la monotonía obsesiva de un metrónomo. Diario Violeta Moleskine. Escritorio de caoba. Fondo falso. Pasador del lado izquierdo. Cada detalle era aterradoramente específico, profesionalmente preciso, como una especificación en un proyecto arquitectónico. O bien era una mentira cuidadosamente construida. O bien el asesino de su madre realmente había estado en su apartamento. Vio su escritorio. Conocía el escondite. Miguel se incorporó bruscamente. Se pasó las palmas por el rostro. La piel estaba caliente, áspera por la barba sin afeitar. El reloj en la mesita de noche marcaba las 3:47. Se levantó, caminó hacia la mesa de dibujo. Trabajo. El trabajo siempre ayudaba a ordenar el caos de pensamientos. Encendió la lámpara de escritorio, desplegó el plano del proyecto de reconstrucción de la vieja estación, el encargo en el que había luchado las últimas 3 semanas. Tomó el portaminas Rotring, intentó concentrarse en las líneas. Pero su mano no obedecía. Las líneas rectas se curvaban, las paralelas convergían, los ángulos perdían precisión. Después de 10 minutos, la hoja estaba arruinada. Miguel arrojó el lápiz sobre la mesa. El sonido del metal contra madera resonó en el silencio del loft. Se acercó a la ventana. Valdemora se extendía abajo. Un puñado de luces, calles vacías, coches ocasionales. En algún lugar allí, en el centro de la ciudad, en el apartamento sobre la librería, estaba el escritorio de su madre, y en él, posiblemente, yacía la confirmación de una mentira monstruosa o la prueba de su inocencia. Cada hora de inacción parecía una traición. Miguel se volvió hacia la estantería de acero junto a la pared. En el segundo estante, en un simple marco plateado, estaba la única fotografía familiar. La tomó, la acercó a la luz de la lámpara. Elena Vargas sonreía desde la fotografía, de pie frente a estanterías de la biblioteca universitaria. La toma había sido hecha varios años atrás, celebrando sus 30 años de trabajo. Su cabello plateado estaba recogido en un moño suelto, ojos color miel irradiaban calidez, manos descansaban sobre una pila de libros. Miguel había mirado esta fotografía decenas, cientos de veces. Siempre veía lo mismo: bondad incondicional, sabiduría tranquila, amor maternal. Ahora, bajo la luz fría de la lámpara de escritorio, a las 3 de la madrugada, la examinaba como un detective estudia una pista.
y de repente notó lo que nunca antes había visto: tensión apenas perceptible en las comisuras de los labios, asimetría microscópica de la sonrisa, fatiga profunda y antigua en los ojos que ni siquiera el flash brillante de la cámara pudo ocultar. La mano izquierda ligeramente cerrada en puño, un gesto que Miguel, arquitecto de gestos y líneas, reconoció instantáneamente como tensión controlada. Esta no era la fotografía de una mujer feliz, era la fotografía de una mujer interpretando el papel de feliz. La imagen de su madre se partió en dos. Santa Elena, ícono de la ciudad, encarnación del bien, mujer sin sombras. Y una desconocida, compleja, capaz de secretos, posiblemente de mentiras. Miguel dejó el marco sobre la mesa. Sus manos temblaban. El timbre estridente del teléfono rompió el silencio. Miró la pantalla. Carmen, a las 4 de la madrugada. Miguel respondió. Miguel. La voz de su hermana era fría como el hielo, sin saludo, sin suavidad. Me llamó Susana. Su marido trabaja en la comisaría. Dijo que armaste una escena allí ayer. Él guardó silencio. ¿Intentaste irrumpir donde ese asesino? La voz de Carmen se elevó, adquiriendo un tono histérico. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste rebajarte hasta...? Quería mirarlo a los ojos. Miguel escuchó el cansancio en su propia voz. Quería ver... ¿Ver qué? ¿Prueba de su locura? Carmen no le dejó terminar. Miguel, te está manipulando, ¿no lo ves? Quiere destruir su memoria, justificarse a sí mismo, y tú se lo permites. Me envió una carta. Pausa. Corta, tensa. ¿Qué? Arturo Finch me envió una carta, a través de su abogado. Escribió... Miguel se detuvo, buscando las palabras. Afirma que hay pruebas. En el apartamento de mamá. En su diario. Carmen exhaló. El sonido fue cortante, lleno de desprecio. ¿Y le crees? No he dicho... La estás traicionando, Miguel. La voz de su hermana se quebró en un grito. Estás traicionando la memoria de tu propia madre por las palabras de un psicópata. Ella era una santa, salvó decenas de vidas, y tú, escarbar en la suciedad, buscas secretos inexistentes. Carmen, por favor, escucha. No, no voy a escuchar. Siempre fuiste así, frío, analítico, incapaz de simplemente aceptar lo bueno cuando existe. Mamá te amaba incondicionalmente y ahora destruyes todo lo que ella construyó. Clic. Tonos de marcado. Miguel bajó lentamente el teléfono. Aislamiento. Estaba solo. La mañana lo recibió con lluvia gris y penetrante. Miguel estaba sentado en su auto frente a la casa de su madre, observando el edificio familiar de ladrillo rojo. Construcción antigua de la época victoriana, 4 pisos, con balcones de hierro forjado y ventanas arqueadas. Abajo, la librería El Encuadernado, cuyo letrero se balanceaba con el viento. El apartamento de Elena estaba en el segundo piso. Ventanas oscuras, cortinas corridas. Miguel salió del auto, levantó el cuello del abrigo contra la lluvia. Cruzó el patio, empujó la pesada puerta de entrada y se quedó inmóvil. A través de la puerta de roble del apartamento de su madre estaba tendida una ancha cinta amarilla. Plástica, barata, pero absolutamente impenetrable en su carácter oficial. Letras negras gritaban: Escena del crimen, no cruzar. Escena del crimen, no cruzar. Miguel miró fijamente la cinta. Esta casa había sido su segundo hogar desde la infancia, la puerta que había abierto miles de veces, el apartamento que olía a vainilla y libros viejos, donde siempre lo esperaban con abrazos y té caliente. Ahora, evidencia sellada, territorio prohibido, espacio ajeno. La ira explotó en el pecho de Miguel, aguda y ardiente. ¿Señor Vargas? Se volvió. De la pequeña habitación del conserje salió Jorge Kowalski, anciano con camisa azul de uniforme abrochada hasta el último botón, cabello gris cuidadosamente peinado hacia un lado, gafas para leer colgando de una cadena en el cuello. Miguel lo recordaba desde la infancia, hombre tranquilo y educado que siempre saludaba y en Navidad recibía de Elena una caja de galletas caseras. Jorge. Miguel dio un paso hacia él.
Necesito entrar al apartamento de mi madre. El conserje sacó lentamente del bolsillo sus gafas, se las puso, miró a Miguel por encima de la montura. Lo siento, señor Vargas, el apartamento está sellado por la policía. Entiendo, pero soy su hijo. Necesito recoger algunos documentos, cosas personales. Tomará 5 minutos. Jorge negó con la cabeza, lentamente, metódicamente, como un metrónomo. Las reglas son reglas, señor Vargas. La voz era uniforme, carente de emoción. La policía dejó instrucciones claras. Nadie puede entrar, sin excepciones. Miguel sintió cómo la mandíbula se le tensaba. Jorge, es mi madre. La asesinaron. Tengo derecho. No tiene derecho a violar el precinto policial. El conserje se enderezó tras su escritorio. Lamento mucho su pérdida. La señora Vargas era una mujer maravillosa. Siempre me saludaba. Siempre fue amable. Precisamente por eso, Miguel dio un paso más cerca, intentando encontrar una gota de compasión en los ojos azul aguado del anciano. Precisamente por eso, necesito entrar, para proteger su memoria. ¿Comprendes? Jorge guardó silencio. Su rostro permaneció impenetrable. 5 minutos, Jorge. No tocaré nada que pueda ser evidencia. Solo... Las reglas son reglas. El conserje repitió la frase con el mismo fatalismo melancólico. Si necesita acceso, diríjase a la jefatura de policía. Complete una solicitud. Obtenga permiso. Se volvió. Regresó a su habitación. La puerta se cerró con un suave clic. Miguel permaneció en el vestíbulo vacío, mirando la cinta amarilla. Este hombre, a quien siempre había considerado un anciano inofensivo, se había convertido en un obstáculo insuperable, símbolo viviente del sistema que pone el orden por encima de la verdad, el protocolo por encima de la justicia. Miguel descendió lentamente, salió a la calle. La lluvia arreció. El café Percolate estaba justo frente a la casa de su madre. Miguel estaba sentado junto a la ventana, sosteniendo una taza de café frío, observando el edificio familiar. El reloj marcaba las 6 de la tarde. El crepúsculo gris se espesaba sobre la ciudad. Jorge Kowalski salió del portal, cerró la puerta, caminó sin prisa hacia la parada de autobús. El turno nocturno del conserje entraba a las 10, 4 horas. Miguel pidió más café. Esperó. Observó cómo los peatones ocasionales se apresuraban bajo paraguas, cómo se apagaban las luces en las ventanas. La decisión no llegó de inmediato. Se fue formando gradualmente, capa por capa, como un proyecto arquitectónico construido desde los cimientos hasta el tejado. Él, Miguel Vargas, arquitecto, hombre de ley y orden, iba a cometer un crimen. Allanamiento. Intrusión. Violación de precinto policial. Cada principio moral por el que había vivido 35 años gritaba contra esto, pero más fuerte gritaba otra cosa, la necesidad de conocer la verdad, a cualquier precio. Pagó, salió del café, la lluvia se había convertido en aguacero. Perfecto. Miguel rodeó el edificio, entró por la parte trasera. La puerta familiar del patio, por donde atajaba de niño, cedió fácilmente. La escalera de servicio, estrecha, empinada, con olor a humedad y pintura vieja. Cada paso hacia arriba parecía una violación no solo de la ley, sino de sí mismo. Miguel se sentía al mismo tiempo criminal y niño asustado, colándose furtivamente donde no debía estar. Segundo piso, puerta del apartamento de su madre. La cinta amarilla colgaba intacta. Miguel sacó del bolsillo su navaja plegable, herramienta que siempre llevaba consigo para el trabajo. Las manos temblaban cuando insertó la hoja en la ranura de la cerradura. El mecanismo era viejo, simple. Después de varios minutos torturantes, clic, fuerte, final, imperdonable. Miguel se quedó inmóvil, escuchando. Silencio. Solo el ruido de la lluvia en el tejado. Rompió cuidadosamente la cinta, empujó la puerta. El apartamento lo recibió con oscuridad y el olor familiar a vainilla, mezclado con algo nuevo. Aire estancado, polvo, ligero aroma de polvo policial para huellas. Miguel encendió la linterna del teléfono. El estrecho haz de luz arrancaba de la oscuridad objetos familiares. Sillón junto a la ventana, cubierto con manta a cuadros, pilas de libros en el suelo, fotografías en las paredes, él mismo, pequeño, con su padre.
Carmen en uniforme escolar, toda la familia frente al océano. En el silencio y la oscuridad, estas cosas parecían fantasmas, piezas de museo de una vida que había terminado. Miguel se sintió como un vándalo profanando un mausoleo. Caminó hacia el escritorio. El macizo escritorio de caoba estaba junto a la pared del fondo, bajo la ventana. La superficie estaba repleta. Pilas de cartas, taza de porcelana llena de bolígrafos, fotografía enmarcada. Miguel y Carmen, niños, sonriendo a la cámara. Se agachó frente al escritorio, dirigió la luz hacia los cajones. Superior, abierto, vacío. Medio, también. Inferior. Midió el tiro de la manija de cobre. Cerrado. El corazón latió más rápido. Intentó forzar la cerradura con la navaja, pero la hoja resbalaba, dejando un profundo arañazo en la superficie pulida. El arañazo le pareció una herida infligida a la memoria de su madre. Ira y desesperación se mezclaron en un cóctel tóxico. Miguel miró alrededor. En el estante sobre el escritorio había un pisapapeles de bronce en forma de búho, regalo del abuelo de su madre, reliquia familiar. Pesado, fundido, con plumas detalladamente trabajadas. Lo tomó. El metal frío se asentó en su palma con el peso de una sentencia. Vacilación de un segundo. Golpe. El crujido de madera astillándose sonó como sacrilegio en el silencio del apartamento. La cerradura se hizo pedazos. El cajón se abrió. Miguel bajó el pisapapeles. Su respiración era rápida, irregular. Dentro del cajón, en la parte superior, había un paquete de cartas atadas con cinta de seda desteñida. Las desató con dedos temblorosos, desplegó la primera carta. Estimada señora Vargas, escribo para agradecerle. El semestre pasado, cuando estaba al borde de la expulsión, usted dedicó horas para ayudarme a encontrar fuentes para mi tesis. Creyó en mí cuando yo dejé de creer. Gracias a usted no abandoné los estudios. Me salvó la vida. Con la más profunda gratitud, Tomás Eliot. Segunda carta. Tercera. Quinta. Décima. Todas iguales. Himnos a la santidad de Elena Vargas. Testimonios de su bondad, paciencia, abnegación. El alivio cubrió a Miguel en una ola casi físicamente palpable. Se echó hacia atrás sobre los talones, apretó las cartas contra su pecho. Arturo Finch era un mentiroso, manipulador hábil. Estas cartas eran la prueba. Su madre era exactamente como la recordaba. Santa, heroína, luz. Y él, Miguel, había forzado la puerta, roto la cerradura, profanado su memoria. En vano. La vergüenza quemó su garganta, aguda y amarga. Comenzó a guardar las cartas de vuelta en el cajón, y su mano palpó debajo de ellas algo sólido. Miguel se quedó inmóvil. Lentamente apartó las cartas a un lado. En el fondo del cajón yacía un elegante cuaderno de tapa dura, violeta, moleskin, exactamente como había descrito Arturo Finch. El tiempo se detuvo. Miguel levantó el diario. El cuero de la cubierta era suave, agradable al tacto. En el interior, inscripción en letras doradas. Elena E. Vargas. Personal. El asesino no podía saber esto por casualidad. No podía adivinar el color, la marca, la ubicación exacta. Entre Arturo Finch y Elena Vargas había habido algún tipo de conexión, secreta, oculta de todos. Miguel abrió el diario. Pasó las páginas, encontró la fecha. 14 de octubre de 2016. La letra de su madre, hermosa, redonda, caligráfica. Comenzó a leer. Esta noche salvé una vida. Un joven, Arturo Finch, estudiante de filosofía, estaba en el borde de la azotea del dormitorio. Lo vi por casualidad, regresando a casa tarde por la noche. Subí hasta él. Hablamos 3 horas, bajo la lluvia, en el frío. Intenté alcanzarlo, pero estaba vacío, frío. Hablaba de la falta de sentido de la existencia con lógica aterradora. Mis palabras habituales, sobre esperanza, sobre futuro, sobre el valor de la vida, resbalaban sobre él como agua sobre cristal. Miguel leía y la tensión disminuía lentamente. Esta era la versión oficial, la historia que toda la ciudad había escuchado cientos de veces.
Arturo simplemente había visto este diario. De alguna manera obtuvo acceso al apartamento. Era parte de su juego. Manipulación. Ya iba a cerrar el diario y vio que en la parte inferior de la página la letra cambiaba bruscamente. Las hermosas letras redondas se transformaban en puntiagudas, pequeñas, hundidas en el papel con enorme fuerza. Esto no era escritura, eran heridas dejadas por el bolígrafo en el papel. Miguel continuó leyendo. Nada funcionaba. Mis palabras estaban vacías para él. Vi en sus ojos la calma absoluta de alguien que había tomado una decisión. Y entonces recordé a Marcos, mi hermano. Recordé estar frente a su ataúd cerrado, sabiendo que las últimas palabras que escuchó de mí fueron: «Contrólate, basta de ese egoísmo adolescente». No podía permitir que esto se repitiera. No podía. Le dije a Arturo algo que nunca le había dicho a nadie. El juicio comenzó una fría mañana de noviembre. Miguel estaba sentado solo en un banco de madera de la sala del tribunal. A su alrededor se había reunido una multitud: periodistas, curiosos, activistas contra la violencia. La primera fila estaba llena de gente que reconocía: colegas de su madre de la biblioteca, vecinos, antiguos estudiantes. Carmen estaba sentada con su marido en la primera fila, a la izquierda del pasillo. No se volvía. Demostrativa, públicamente ignoraba su existencia. La sala del tribunal era antigua, impregnada del olor a polvo secular y miedo humano. Bancos de roble oscuro pulidos por miles de manos nerviosas. Sobre la silla del juez colgaba un escudo cubierto de grietas. Miguel sostenía el diario violeta en el maletín sobre sus rodillas. La última arma. A pesar del rechazo de Lorenzo, a pesar del exilio de Carmen, en él latía una esperanza irracional. Quizás el fiscal estaba faroleando. Quizás usaría el diario a su manera, en el último momento, cuando fuera más efectivo. Quizás el sistema encontraría un camino hacia la verdad. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Se abre el caso del Estado contra Arturo Leo Finch, acusación de asesinato en primer grado. Trajeron a Arturo Finch a la sala. Delgado, pálido, en ropa de prisión. Ojos gris claro miraban a ninguna parte. Rostro absolutamente tranquilo. Miguel miraba al asesino de su madre y no sentía odio, solo una extraña y dolorosa curiosidad. El juez asintió al fiscal. «Señor Lorenzo, su declaración inicial». Marcos Lorenzo se levantó, corpulento, imponente, en traje azul marino perfectamente cortado. Rodeó la mesa de la fiscalía, se paró frente al jurado. Miguel se inclinó hacia adelante, aferrándose al borde del banco. Lorenzo comenzó a hablar, y las primeras palabras destrozaron en fragmentos la última esperanza de Miguel. «Damas y caballeros del jurado», la voz del fiscal retumbó en la sala. «Esta historia comienza con un ángel. Pausa para efecto. Elena Vargas no era solo una bibliotecaria, era un faro inquebrantable de esperanza para las almas perdidas de nuestra ciudad. Durante 40 años sirvió a los estudiantes de la Universidad de Valdemora, no solo ayudándolos a encontrar libros, sino ayudándolos a encontrarse a sí mismos». Lorenzo caminó a lo largo de la barrera del jurado. Cuando otros se alejaban de quienes estaban al borde, Elena extendía su mano. Cuando otros juzgaban, ella empatizaba. Cuando otros decían sin esperanza, ella decía posible. Se volvió, señaló la fotografía de Elena en el estrado de la fiscalía. Esa misma, con estanterías de biblioteca al fondo, sonrisa cálida, ojos color miel. En octubre de 2016 salvó la vida del acusado, literalmente. Arturo Finch estaba al borde de una azotea, listo para saltar, y Elena Vargas habló con él durante 3 horas, bajo la lluvia, en el frío, sin apoyo, sin ayuda, solo ella y un joven desesperado. Lorenzo hizo una pausa, permitiendo que las palabras resonaran. La convenció de vivir, le dio esperanza, le dio un futuro. La voz del fiscal se volvió más baja, pero por ello más contundente. Y 10 años después, Arturo Finch entró a su apartamento y la apuñaló en el corazón, 17 veces. Alguien del jurado se estremeció. La mujer que salvó su vida murió en el piso de su propia sala, ahogándose en sangre,
y su asesino salió tranquilamente, cerrando la puerta tras de sí. Lorenzo se volvió hacia Arturo Finch. Lo señaló. Ahí está sentado, un monstruo insensible que pagó la misericordia con una puñalada al corazón, que convirtió un acto de la más alta compasión en su sentencia de muerte. Miguel escuchaba y el mundo a su alrededor se derrumbaba. Lorenzo no solo ignoraba el diario, estaba construyendo la historia más pomposa, más falsa, más efectiva que se pudiera imaginar. Santa y monstruo, luz y oscuridad, bien y mal, simple, comprensible, absolutamente falsa. Marcos Lorenzo, su potencial aliado, la Fiscalía, se había convertido en su principal antagonista, el arquitecto de la mentira más grande. Miguel apretó el maletín con el diario. Estaba atrapado. Miguel estaba sentado solo. La sala del tribunal zumbaba con conversaciones apagadas, susurro de ropa, tos. Cientos de personas llenaban cada banco, cada centímetro de espacio. Periodistas, curiosos, activistas, estudiantes de su madre. Pero Miguel estaba solo. Ocupaba un banco completo en la tercera fila. La gente instintivamente evitaba sentarse junto a él. Hijo de la víctima, pero traidor de su memoria. Paria, marginado. En la primera fila estaba Carmen con su marido. Espalda recta, peinado perfecto, chaqueta de cachemira. Ni una sola vez se volvió. Demostrativa, públicamente ignoraba su existencia. Miguel miraba su nuca y sentía el peso de su derrota. Había fracasado en todos los frentes. El sistema lo había rechazado. La familia lo había expulsado. La verdad que había encontrado resultó no ser necesaria para nadie. El diario violeta yacía en el maletín a sus pies. Arma inútil. Evidencia sin usar. El juez, hombre mayor de rostro severo y cejas grises, golpeaba el mazo, llamando al orden. La audiencia continúa. Señor Lorenzo, su declaración. Marcos Lorenzo se levantó. Miguel miraba al fiscal y veía a un hombre en su elemento. Figura maciza en traje azul marino perfectamente cortado, movimientos seguros, ojos grises fríos escaneando al jurado. Lorenzo rodeó la mesa de la fiscalía, se paró ante el estrado del jurado. Pausa. Dominaba el silencio como un instrumento. Damas y caballeros, comenzó, voz profunda, resonante. La historia que les contaré hoy es una historia sobre luz y oscuridad. Caminó a lo largo de la barrera, lentamente, cada movimiento calculado. Elena Vargas dedicó su vida a servir a otros. 40 años. 40 años. No fue solo una bibliotecaria. Fue un faro inquebrantable de esperanza para almas perdidas. Lorenzo se volvió hacia el gran estrado, donde estaba colocada la fotografía de Elena. Esa misma, con estanterías de biblioteca al fondo, sonrisa cálida, ojos color miel. Miren este rostro. Miren a esta mujer. No se alejaba de quienes estaban al borde. Cuando otros juzgaban, ella empatizaba. Cuando otros decían sin esperanza, ella decía posible. La voz del fiscal bajó, se volvió más íntima. En octubre de 2016, un joven estaba al borde de la azotea del dormitorio, listo para saltar, listo para acabar con su vida, y Elena Vargas subió hasta él. Lorenzo hizo una pausa. El jurado se quedó inmóvil, absorto. 3 horas, bajo la lluvia, en el frío, sin apoyo, sin ayuda. Solo una mujer y un joven desesperado. Habló con él, lo escuchó, lo convenció de vivir. El fiscal se volvió, señaló a Arturo Finch. Le dio esperanza, le dio un futuro. Miguel miraba al jurado. Veía cómo estaban completamente absortos por la historia. Una mujer en la tercera fila se secó una lágrima. Un hombre de rostro severo sacudía la cabeza, mirando a Arturo con asco. Marcos Lorenzo construía una construcción emocional perfecta y funcionaba impecablemente. Y 10 años después, la voz de Lorenzo se endureció. Este hombre entró a su apartamento, a su hogar, al lugar donde debía estar segura. Pausa. Y la apuñaló en el corazón. 17 veces. Alguien del jurado se estremeció. Elena Vargas murió en el piso de su propia sala, ahogándose en sangre, y su asesino, el hombre cuya vida ella salvó,
Salió tranquilamente, cerrando la puerta tras de sí. Lorenzo rodeó lentamente la mesa de la defensa, se detuvo justo frente a Arturo Finch. Ahí está sentado, un monstruo insensible que pagó la misericordia con una puñalada al corazón. Arturo no se movía, su rostro pálido permanecía absolutamente tranquilo, ojos gris claro miraban a ninguna parte. Miguel observaba esta escena y sentía cómo las palabras del fiscal caían sobre él como golpes físicos. Cada frase, un ladrillo en el muro de hermosa e inexpugnable mentira. La mentira vencía no porque fuera más fuerte que la verdad, vencía porque era una historia mucho mejor. Miguel bajó la cabeza, había hecho todo lo que pudo. Encontró la verdad, intentó llevarla al sistema, a la familia, fracasó en todos los frentes. Miraba sus manos dobladas sobre sus rodillas, manos de arquitecto, manos acostumbradas a construir sobre fundamentos sólidos. Pero, ¿qué sentido tenía construir cuando nadie quería vivir en una casa construida sobre la verdad? Marcos Lorenzo se acercaba al final de su discurso. Volvió al jurado, bajó la voz a un susurro dramático. Elena Vargas extendió su mano a este hombre para sacarlo del abismo. Pausa, perfectamente calculada. Y él le pagó, empujándola al abismo ella misma. El silencio en la sala era absoluto. Su veredicto, pronunció Lorenzo mirando a cada jurado a los ojos. No es solo una sentencia, es una respuesta a la pregunta: ¿qué hacemos, como sociedad, con quienes pisotean la bondad? Hizo una última pausa. Les pido que emitan un veredicto de culpabilidad, en todos los cargos, porque la justicia no exige menos. Lorenzo asintió y volvió a su lugar. No hubo aplausos, era un tribunal, pero la atmósfera en la sala hablaba de la victoria completa de la fiscalía. Miguel permanecía inmóvil, aplastado, destruido. Miró a Arturo Finch. Por primera vez realmente miró. No como a un monstruo, no como al asesino de su madre. Vio a un hombre aplastado por una mentira. La mentira que Elena Vargas había creado en la azotea 10 años atrás. La mentira que ahora Marcos Lorenzo inmortalizaba en esta sala. Y de repente algo hizo clic en la cabeza de Miguel. Él era arquitecto. Su trabajo era ver defectos estructurales. Toda esta historia construida por el fiscal, una hermosa fachada que ocultaba un fundamento podrido. Su deber no era intentar convencer a los constructores. Su deber era realizar una demolición controlada. Le quedaba una última arma, un instrumento que nadie podría quitarle: su propia voz. El juez aclaró su garganta. Señor Harrison, ¿está la defensa lista para la declaración inicial? El abogado de Arturo, hombre mayor en traje arrugado, comenzó a levantarse, y Miguel se levantó bruscamente. El crujido del viejo banco de madera sonó en el silencio de la sala como un disparo. Todas las cabezas se volvieron hacia él. El juez frunció el ceño. Marcos Lorenzo miraba con irritación helada. Carmen se volvió. Su rostro se distorsionó de horror. Miguel estaba de pie, sosteniendo el maletín en sus manos. Su corazón latía con ritmo frenético, pero su voz sonó firme. Su señoría, debo decir algo. Explosión de susurros por la sala. Señor Vargas, la voz del juez era fría. Siéntese, inmediatamente. Su señoría, soy el hijo de la víctima. Tengo información que el tribunal debe escuchar. Marcos Lorenzo saltó. Su señoría, esto es inadmisible. El señor Vargas no... No soy abogado, interrumpió Miguel, dirigiéndose ahora no al juez, sino al jurado. Soy una persona común, hijo de Elena Vargas, y lo que acaban de escuchar de la fiscalía es una historia, una hermosa historia. El juez golpeaba el mazo. Señor Vargas, una palabra más y... ¡Pero no es la verdad! La voz de Miguel sonó más fuerte, resonando desde los techos altos. Abrió el maletín, sacó la fotocopia de la página del diario. Mi madre era una persona compleja y sufriente, y lo que ocurrió en esa azotea hace 10 años no fue un rescate. Miguel levantó la hoja. Fue un acto de desesperación. Los guardias se movían hacia él. El juez gritaba sobre el orden. Marcos Lorenzo exigía detener inmediatamente este ultraje, pero Miguel comenzó a leer. Fuerte, claro,
cada palabra. Cito del diario personal de Elena Vargas, entrada del 14 de octubre de 2016. Su voz se fortaleció. Nada funcionaba. Mis palabras estaban vacías para él. Vi en sus ojos la calma absoluta de alguien que había tomado una decisión. Y entonces recordé a Marcos, mi hermano. Recordé estar frente a su ataúd cerrado. El silencio en la sala cambió. Ya no era silencio de reverencia, era silencio de shock. Miguel dobló lentamente la hoja, la guardó en el maletín. Estas son las palabras de mi madre, sus propias palabras, escritas de su propio puño. Miró a Marcos Lorenzo. Ella no era un ángel, era un ser humano quebrado, sufriente, desesperado que cometió un error. La voz de Miguel tembló, pero continuó. Y Arturo Finch vivió 10 años cargando sobre sus hombros una culpa ajena, un dolor ajeno. 10 años en una prisión que mi madre construyó para él por amor a un hermano muerto. Se volvió hacia Arturo Finch. Por primera vez en todo el proceso, la máscara impasible del asesino tembló. Arturo levantó lentamente la cabeza, miró directamente a Miguel. En sus ojos gris claro, casi incoloros, por una fracción de segundo brilló algo parecido a reconocimiento. No gratitud, no alivio. Reconocimiento de que finalmente lo habían comprendido. La sala explotó. El juez golpeaba el mazo, gritaba sobre el orden. Reporteros saltaban de sus asientos, se extendían hacia Miguel. Carmen cubrió su rostro con las manos. Marcos Lorenzo decía algo furioso al juez. Los guardias agarraron a Miguel por los brazos, comenzaron a sacarlo de la sala. No se resistió. Había hecho lo que debía hacer. El arquitecto que había construido toda su vida sobre el principio de integridad estructural había demolido el fundamento podrido de la mentira. Incluso si eso significaba destruir el mito de su propia madre. Incluso si eso significaba romper los últimos lazos con la familia. Incluso si eso significaba autodestrucción pública. Por primera vez en muchos días, Miguel se sentía ligero. Su lucha interna había terminado. Había sacrificado el mito, la familia, la reputación, pero permaneció fiel a lo único que le quedaba, el fundamento sólido de la verdad. El aire frío de noviembre golpeó el rostro de Miguel cuando los guardias lo sacaron del edificio del tribunal. Fue inmediatamente rodeado por una densa multitud de reporteros, micrófonos, cámaras, flashes. «Señor Vargas, ¿por qué hizo esto? ¿Se da cuenta de que acaba de destruir la memoria de su propia madre? ¿Por qué habló contra la fiscalía?» Una joven periodista se abrió paso al frente, le metió un micrófono en la cara. «Señor Vargas, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué habló contra su propia madre?» Miguel se detuvo. La miró con ojos que no veían. La ciudad a su alrededor seguía viviendo. Los autos circulaban por las calles. La gente se apresuraba en sus asuntos. El mundo no había cambiado por lo que había hecho, pero él había cambiado. Breve pausa. Simplemente, pronunció con voz baja pero firme, despejé el terreno para una nueva construcción. Dicho esto, caminó en silencio a través de la multitud, solo, libre, de pie, finalmente, sobre un fundamento sólido.